¿Qué dice? Y cantar. No. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. La palabra es clara. Jesús le dijo a los discípulos, y nos dice a cada uno de nosotros hoy: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Fácil, simple, sencillo, entendible. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es nuestra misión como hijos e hijas de Dios. Independientemente del ministerio que podamos desarrollar en una iglesia determinada, el Señor le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero hemos cambiado, y hablo en general, hemos cambiado el ir por el vengan. La iglesia en general ha cambiado el ir y predicar por el esperar que vengan. Y para que la gente venga, ¿qué hacemos? ¿Le das un poquito más de volumen? Le hubiese puesto dulce de leche todavía. En vez de salir nosotros, esperamos que vengan. Entonces, ¿qué hacemos? Un templo inacomodado, usted lo debe ver en las redes, ¿sí? Un fondo con una pantalla gigante, que yo estoy averiguando cuánto sale y vale muchísimo dinero. Estudiamos la palabra, nos preparamos, ensayamos, buscamos personas que hablen bien y tratamos en lo posible de ser ordenaditos y no llamar la atención. Entonces dejamos de ser pentecostales, que es lo que somos. Entonces no hablamos más en lengua para que ninguno se asuste, y mucho menos reprender un demonio, porque si se manifiesta alguien, alguien va a salir corriendo espantado. Entonces dejamos de ser nosotros y comenzamos a hacer eso que dicen las redes, eso que hace la iglesia en un par de cuadras. Dejamos de cumplir el mandato, y después que nos preparamos, que nos alistamos, que estamos todos bien ordenaditos, lindos, ¿sí? Peinaditos, bañados con perfume, esperamos que la gente venga. Nos sentamos a esperar. Y el mandato bíblico dice que nosotros tenemos que ir. Tenemos que salir. Y no estoy hablando que está mal la tecnología, porque los que me conocen saben que me encanta la tecnología. De hecho, me quiero comprar una tablet para poder, en vez de tenerlo en papel, tener el mensaje, el bosquejo en la tablet, como lo tuve en otro momento. En Solano hemos comprado algunos equipos para ir mejorando el sonido. Entonces, no estoy diciendo que no tenemos que tener tecnología, no estoy diciendo que el templo no tiene que estar limpio, no estoy diciendo que el templo no tiene que tener diferentes actividades, pero lo más importante es la palabra. Y la palabra es lo que Jesús le dijo a los discípulos que tenían que compartir. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Amén. Dejamos de ser nosotros mismos para que la gente venga y se sienta cómoda. La primera vez, hermano, que fui a una iglesia pentecostal, para colmo le había pedido el auto a mi papá y gastamos como, no sé, 60 litros de nafta para ir de Solano a Florencio Varela. No me podía escapar, yo venía de otra línea y estaba así, entre dos personas que estaban a los gritos, hablando como locos, orando. ¿Qué le pasa? Después de muchos años entendí que cuando Dios quiere hacer algo y derrama de su espíritu, los que tienen corazón sensible dejan que el Espíritu Santo nos moldee como el alfarero moldea el barro. Pero pasaron muchos años para darme cuenta que no estaban tan locos, como en todo, ¿no? A veces hay exageraciones, que estaban más cuerdos que yo en ese momento,
que pensaba que eran unos ridículos. Pero lo que vemos hoy y lo que muchas veces queremos imitar está tan lejos de lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso en esta tarde, qué bueno que podamos reconocernos delante del Señor y que podamos dejar que sea el Espíritu Santo que nos dé esa palabra. La evangelización no es algo que se hace una fecha determinada, estamos acostumbrados a eso también. Bueno, viene Pascua, vamos a salir a la calle a repartir folletos, tratados. Ahora viene la fiesta, bueno, Navidad, vamos a tener un culto de Navidad en todas nuestras iglesias, vamos a salir a repartir. Y el resto del día, el resto de los días del año, yo realmente admiro a esas personas que predican hasta en el colectivo. Y hasta a veces me da vergüenza porque yo no me sale de una conversación de que, no sé, que se le enfermó el perro, empiezan a hablar y le terminan predicando. Y algunos de nosotros no lo podemos hacer. Pero Dios tiene personas que predican en todos lados. Pero el llamado a la iglesia en general es que compartamos la palabra. Podemos autoexaminarnos por un momento y pensar a quién le predicamos la palabra por última vez. ¿A quién invitamos a un culto por última vez? ¿A quién le dijimos, tengo una palabra para darte, tengo un mensaje para compartir, porque el Evangelio es buena nueva, buena noticia? O simplemente vamos a la verdulería a hablar del precio de la papa. Vamos al almacén a hablar del precio del arroz o del aceite. Y no compartimos la buena noticia que tenemos gracias a Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Hasta los que a nosotros nos parece que nunca van a llegar. Hasta que a esas personas que no, ya no tiene solución. ¿Lo dijimos alguna vez? Algunos lo dijeron de nosotros. No, ya no cambia más. No, ya, hablar con él o con ella es tiempo perdido. Sin embargo, el Señor dice a toda criatura. Amén. A toda criatura. Una vez salíamos de casa con Adri, íbamos a comprar y había una persona tirada en el piso totalmente borracha, drogada, no sé. Seguimos de largo, fuimos a comprar y cuando volvimos nos quedamos al costado y nos miramos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nos acordamos de una persona que nosotros conocemos y nos sentimos muy avergonzados porque sabemos lo que esa persona hubiese hecho. Le hubiese hablado, le hubiese levantado, le hubiese agarrado y le hubiese llevado a una iglesia. Hay gente así en la calle, hermano. Pero ese es un llamado para todos y cada uno de nosotros de acuerdo al don y la gracia que el Señor nos ha dado. Pero de alguna manera o de otra tenemos que compartir el mensaje que nos salvó. ¿Amén? Amén. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que compartir con toda criatura. Esto es un desafío que tenemos como iglesia. Es un desafío que tenemos como hijos de Dios. Poder compartir el Evangelio, poder hablar de lo que el Señor hizo en nosotros, de lo que la palabra de Dios dice que Él puede hacer en nuestras vidas, de lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, más allá de las estrategias, más allá del contexto de cada iglesia. Sabemos que somos diferentes iglesias, tenemos contextos diferentes. Lo que sirve para Solano no sirve para San Vicente, no sirve para Ituzaingó, pero tenemos que, en el nombre de Jesús, dar esa palabra de acuerdo a la gracia y a la forma y a la manera que el Señor nos guía a hacerlo. Pero no nos tenemos que callar. Dios no quiere que hablen las piedras. Dios no quiere que hablen las piedras. Dice, si ustedes callan, aún las piedras van a hablar. Él no quiere que hablen las piedras. Para eso estamos nosotros. Si nos quedamos solamente con que, bueno, el Señor me salvó y ahora puedo ser pastor de una iglesia, o el Señor me salvó y ahora puedo ser músico en una iglesia, o puedo ser un asistente a una congregación, o puedo ser un maestro o una maestra en la escuela bíblica, hermano, nos quedamos en lo chiquito.
Porque nuestra misión, la de cada uno de nosotros, es compartir el mensaje. ¿Sí o no? Conocemos en común una pastora que sabemos cuando se compra zapatos nuevos, porque se pone en la primera fila y levanta las patitas así, ¿no? Y todo el mundo ve los zapatos nuevos que tiene. Conocemos a alguien que si se compra algo nuevo, ¿no? Una moto nueva, un auto, dice, mirá, lo compré, vení, y abre la puerta y abre el... Hoy no sé para qué, ¿viste? Abrir el capó del auto. Los autos son pura computadora. Pero lo mostramos, queremos que el otro se alegre con lo que tenemos como nuevo. De modo que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Cómo no mostrar, hermano? ¿Cómo no compartir la nueva criatura que somos? ¿Cómo no compartir lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros? A veces le ponemos esa responsabilidad a los pastores. Bueno, la iglesia no crece numéricamente porque el pastor es esto, o porque la pastora es aquello, o porque somos cada uno de nosotros. Creemos en una iglesia evangelizadora. Más allá de ministerios específicos que cada iglesia tenga, pero una iglesia que evangeliza. Porque una iglesia que no evangeliza, ¿qué sabe qué le pasa? Se muere. ¿Qué pasa? Se muere. Pensé que estaba muda, Virginia. Fue raro. Deben ser las oraciones de Marcelo. Se muere. Se muere. Nos terminamos aburriendo porque siempre lo mismo y siempre lo mismo. Y nunca hay una cara nueva, nunca hay alguien. Una de las cosas que a mí me bendijo tanto, hermano, cuando dejé de pastorear a Aldo Bonzi, tuve 2 años, en otro momento le voy a contar los 2 años terribles que tuve después que nos fuimos de acá y dejamos de pastorear. Pero cuando me reintegré al ministerio y me tocó visitar a Aldo Bonzi, ver a los muchachos, a los señores tocando los instrumentos, cuando en esa iglesia no teníamos música, me tenía que soportar a mí tocando la batería, imagínate, y cantando, y a René tocando la guitarra. Los que lo conocen a René saben de lo que hablo. Y el Espíritu Santo se movía, se manifestaba, los hermanos quedaban re contentos, felices de los cultos, de las reuniones, y volver a la iglesia y ver que tenía muchos músicos, porque hoy hay 2 acá, pero allá quedaron. Ver toda la tecnología que tienen aplicada al servicio, es hermoso. Es maravilloso ver cómo hay gente nueva con ganas, donde se fue multiplicando las reuniones, ahora tienen reunión de hermanas también, escuela bíblica. Cuando nosotros nos fuimos no había nada de eso. O sea, la iglesia crece cuando la iglesia predica. La iglesia crece en todo sentido, ¿no? Ustedes tienen un profesor de seminario como pastor. ¿Están haciendo material? Todavía. ¿Cuánto hace de todavía no? Nos quedamos. Nos dormimos. Y necesitamos que se active la palabra en nosotros. Necesitamos conocer lo que estamos predicando. Necesitamos saber lo que Dios tiene para nosotros y para compartir con nosotros. Necesitamos saber cómo hacerlo. Hay materias que nos enseñan a cómo hacerlo, a cómo preparar un mensaje, a cómo predicar, a cómo compartir la palabra, hermano. Lo necesitamos, pero no para nosotros solamente, sino porque hay mucha necesidad afuera de estas 4 paredes. Otra de las cosas, Virginia decía, la iglesia que no predica se muere. La iglesia que se duerme y no evangeliza, ¿lo digo o no lo digo? Viven peleándose, porque están aburridos. Vivimos peleándonos, porque nuestro centro de acción es el templo. Es mi servicio. Sin embargo, cuando salimos afuera, cuando compartimos con alguien, cuando volvemos a casa con esa alegría, ese gozo de que alguien recibió el mensaje, hermano, no importa un cuerno, ¿se puede decir? Sí. No importa un cuerno si este me saludó, si el otro no me saludó, si aquel me robó el micrófono, si el otro me bajó el volumen, porque veo la obra de Dios a través de mi vida.
y que Dios nos está usando para su gloria, gloria y alabanza. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Que el Señor nos use en este tiempo para compartir el mensaje del Evangelio. Amén. Es la primera vez que comparto una palabra que no la hice solo. Alguien, cuando supo que veníamos para San Vicente, me dice: yo te acompaño. No me acompañó ninguna de las otras iglesias, así que digo: si vas a San Vicente, te acompaño. Bueno. Y un día yo estaba preparando el mensaje, tenía algunos mensajes archivados, y bueno, puedo compartir este, puedo compartir el otro. Me dice: ¿qué te parece hablar de estas cosas? Y me pareció interesante, porque creo que el Evangelio es orden, ¿sí? Y hay cosas que tenemos que tener bien en claro. Y hoy se escuchó varias veces la palabra, personas que están firmes, personas que a pesar de los años y de las circunstancias siguen sirviendo al Señor. Yo estoy tratando de ser lo más honesto posible y de que mis emociones se borran a un costado. Pero cuando la veía a Iliana cantando y que decía: he decidido servir a Cristo. Y saber que detrás de esa canción hay un testimonio de que es verdad. Nuestra hermana que sigue, y tantas otras personas que siguieron. Y usted dice: ¿y cómo hacen para seguir? ¿Cómo hacen para no desmayar? Porque la iglesia vivió diferentes etapas. Cuando vinimos nosotros tenían un pastor serio, mayor que yo en edad, ¿sí? Muy formal, muy... Y vengo yo y hago la locura como el que estaba tocando la guitarra hace un rato. Correr un lado para el otro. A mí no se me desconectaban los cables. Esta quedó para la historia, toca la guitarra sin enchufe. Y hubo personas que realmente no les gustaba, ¿sí? Un pibe joven, un matrimonio joven. Pero esas personas permanecieron a pesar de nosotros. Y otros que no están porque, como decía mi esposa, partieron con el Señor, pero si no estarían. Estoy seguro que Selmira me estaría interrumpiendo. Que Ávalo estaría por ahí también tocando la guitarra, o la hermana Luisa, y tantos otros que no están. Tantos que nos han mostrado y nos han enseñado, hermano. Necesitamos aprender la palabra, tener comunión en la iglesia y que el Señor nos ayude a compartir el Evangelio. ¿Sí? Amén. Una de las cosas que el Señor le dijo en ese texto dice: vayan y compartan, ¿qué cosa? El Evangelio. Hermano, es la palabra. No son las luces. No son las luces que vamos a poner lucecita de acá, lucecita de allá. No son las luces. ¿Está bueno poner luces? Sí, está bueno. Algunos nos tenemos que acomodar, pero no son las luces. Las luces, los adornos, el show, dijiste, ¿no? El show está bueno para un momento y te va a tocar las emociones, pero no es eso. Lo que necesitamos nosotros compartir y que la gente necesita es la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa semilla que cayó en distintos tipos de tierra y en todas germinó. Dependiendo del tipo de tierra, dio su fruto o no. Pero, hermano, necesitamos conocer, compartir, estudiar y tener una relación con la palabra. No solamente decir, bueno, hoy voy a leer la palabra porque me toca predicar. No, tenemos que tener una relación devocional con la palabra. Cuando oramos: Señor, ¿qué me querés decir? ¿De qué me querés hablar? ¿Qué querés que comparta? ¿Qué querés hablarme a mí primeramente? Porque si yo soy canal de bendición, y creo que soy un canal de bendición, al primero o a la primera que va a tocar la palabra es al que la va a compartir. Y necesitamos, es la palabra, no es otra cosa. No gastemos en otras cosas.
No gastemos tiempo en otras cosas, no gastemos esfuerzo en otra cosa, y mucho menos dinero en otras cosas que no van a dar el resultado. Ah, no, pastor, pero en la iglesia de allá tienen luces de colores verde y amarilla, y cuando empiezan a cantar apagan las luces y queda solamente... Eso no, si Dios no te llamó a hacer eso, no lo hagas, no imites. A la única persona que tenemos que imitar, que es nuestro ejemplo, se llama Jesucristo. Amén. Pensé que iba a aplaudir. Es el único. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es el Señor. Es el Señor. Y Él es fiel a su palabra y Él cumple su promesa. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos 10:17. La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. No viene por oír lo que la gente quiere escuchar. No viene por oír esos mensajes que parecen más sacados de un libro de autoayuda que de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que sumergirnos en la palabra, tenemos que creer en lo que Dios nos dice en su palabra. Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esa palabra se tiene que hacer carne en nuestra vida, y cuando compartamos esa palabra, la Biblia nos asegura que va a dar fruto. Que va a dar fruto. Hermano, comparta la palabra a quien sea y va a dar fruto. Le vas a predicar, le vas a compartir a 10. No van a venir los 10, pero alguien va a venir a los pies de Cristo. Alguien va a venir y va a dar testimonio que en un momento determinado de su vida alguien le dio una palabra. Y cuando hablamos de palabra, no necesariamente tiene que ser un texto bíblico. En mi adolescencia, cuando estaba apartado, cuando no me congregaba, me encontraba siempre una misma persona que me decía, tenés que volver al Señor. Esa era la palabra que yo necesitaba. Tenés que volver al Señor. Tenés que volver al Señor. Y yo, cabeza dura, volví pero a la religión. Volví a congregar, volví a la iglesia y comencé a congregar. Y sentía que había vuelto al Señor. No, volví a la iglesia, no volví al Señor. Hasta que alguien, en un momento difícil, me dijo, tenés que morar bajo la sombra del Omnipotente, tenés que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Hermano, no es la iglesia, no somos nosotros, no son los dones, no son los ministerios, es la palabra que produce fe cuando la compartimos en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo está en este lugar y aquí hay palabra de Dios, hermano, así que no nos puede salir mal. No te puede salir mal. Tenemos que tener el depósito de la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Amén? El depósito de la palabra de Dios en nuestra vida. Juan 16, 7 al 11 dice, pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. O sea, necesitamos dar la palabra y estar seguros de que es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Estar seguros de que el Espíritu Santo va a hacer la obra en esa vida. En algún momento, a veces lo vamos a ver y a veces no. Nosotros oramos por nuestros hijos. Ninguno congrega, oramos por ellos. Y quizás nunca lo veamos, pero estamos seguros que cuando Dios nos dijo que nuestras hijas serían como columnas en el templo de nuestro Dios, Dios va a cumplir esa palabra. Ahora no congregan, pero cuando tienen problemas vienen y dicen, ora por mí, ora por mi pareja. ¿Tienen algunos hijos así? Ora por mi pareja, está flojo de trabajo. Bueno, vamos a orar. Es la palabra de Dios y es el mover del Espíritu. Hermano, es el Espíritu Santo, no somos nosotros, no son nuestras estrategias, aunque las estrategias están buenas. Es el Espíritu Santo y eso trae paz en nuestro corazón, trae paz en nuestro corazón. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Amén. Nunca nos vamos a olvidar, por lo menos yo, porque fue el que oré, el primer culto que vine cuando nos enviaron aquí como encargados de obra primero, estaba sentado por allá atrás
Y los hermanos estaban cantando. Y yo decía, Señor, yo tengo que saber por dónde fluye tu presencia en esta casa. Yo venía de otra iglesia, con otra forma, con otras maneras. Ni mejor ni peor, pero diferente. Dice, Señor, ¿por dónde fluye tu presencia? Señor, ¿por dónde se manifiesta tu presencia en este tiempo? Señor, ¿por dónde como iglesia en San Vicente tenemos que mover nuestra vida en favor de aquellos que están sufriendo? ¿Por dónde? ¿Por dónde viene tu presencia? ¿Por dónde va a llegar tu palabra? Ayúdanos, Señor, a poder discernir en este tiempo cómo predicar y cómo acercarnos al necesitado, cómo acercarnos al que sufre, cómo acercarnos a aquel que está pasando situaciones. Dios lo va a hacer, Dios lo prometió. Dios nos respalda. Hermano, Dios nos da el qué hacer, el cómo hacer y nos capacita para eso. Nos capacita para eso. Cada uno de nosotros estamos capacitados para compartir. Si no, fíjese, pobre Pedro. Se levantó el día del Pentecostés y comenzó a predicar, y la gente se asombraba, decía, es gente del vulgo, no es gente de estudios, era un pescador. Tenía olor a pescado porque trabajaba de eso. Pero él recibió el Espíritu Santo como nosotros y comenzaron a predicar y comenzaron a suceder cosas. Y Dios se comenzó a manifestar a través de esas vidas y Dios no cambió, es el mismo. Hoy, ayer y por los siglos, el Señor no cambió. Decíamos el texto, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Amén. ¿Cómo tengo que orar, pastor, por un enfermo? Vos ponés la mano que Dios hace la obra. Vos traés una prenda y oramos y Dios va a hacer la obra. Porque Dios no cambió. La misma gloria que se manifestó en la iglesia primitiva, hoy se va a manifestar quizás de diferentes maneras, pero Dios lo va a hacer porque Él es Dios. Él es el primer interesado. Siempre decimos, y es una realidad, que nosotros no vamos por las multitudes. Yo no sirvo a Dios para tener una iglesia de 10.000 personas, salvo que Él lo quiera. Pero sí hay algo que nos conmueve, que cada silla vacía es un alma que no se acercó a Cristo. Y los responsables somos cada uno. Espera que estoy grabando justo. Espera. ¿Amén? Los responsables somos cada uno de nosotros. Adriana leía el texto de Hechos de los Apóstoles. Estaban unánimes juntos. Y a nadie les faltaba nada porque todos lo compartían. Y no pensemos solamente en lo económico, en un alimento, sino que cuando alguien bajaba los brazos y no podía más, o no veía el futuro, o estaba desanimado, había un resto que se acercaba y lo levantaba por la unción del Espíritu Santo. ¿Amén? Hermanos, si en algún momento los pastores de la iglesia pierden el rumbo y no saben qué hacer, ¿sí? Lo ven a Marcelo sentado acá agarrándose los pelos. No seamos criticones. No, que él se agarra, vos no lo agarrás los pelos. Dice, levantad las manos caídas, fortaleced las rodillas endebles, y eso se hace por la palabra de Dios y con la unción del Espíritu Santo. Y lo tenemos que hacer entre nosotros para salir afuera y que otros reciban lo mismo, porque no podemos dar lo que no tenemos, y no podemos hacer afuera del templo lo que no hacemos adentro. ¿Amén? Lo tercero es algo muy importante, y no está en tercer lugar porque sea menos importante. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que envió su único Hijo. ¿Sí? Lo tercero es el amor. ¿Cómo está nuestro amor con Dios? ¿Amamos a Dios? Algunos. ¿Amamos a Dios? La Biblia dice que si amo a Dios, si digo que amo a Dios, que no veo, y no amo a mi hermano, que lo veo, en realidad no estoy amando a nadie, me estoy amando a mí mismo. ¿Se entendió otra lengua? Si yo digo que amo a Dios, tengo que amar a mi hermano.
Si yo digo que amo a Dios, tengo que amar hasta a mi enemigo. Si yo digo que amo a Dios, tengo que amar a cada persona que pasa por esa vereda que encuentro en el mercado o que está en la plaza. Lo tengo que amar porque el amor de Dios está en mi vida. Si no, no tengo el amor de Dios. El domingo compartíamos en Solano que de que crecemos, ¿sí? De que crecemos, ¿qué estamos buscando nosotros? Todos. Alguien que nos ame, ¿sí o no? Llegamos a una edad, decimos, necesito a alguien que me ame. Y entonces empiezo a pensar cómo tiene que ser esa persona, de acuerdo a lo que yo creo que merezco. Hoy diríamos, necesito a alguien que me ame, pero que tenga plata. Es seco, ¿no? Necesito a alguien que me ame, pero que sea un poco más alto que yo. Siempre y cuando es una mujer, ¿no? Y entonces empezamos a hacer una lista de cosas que nosotros creemos que tendría que tener esa persona. Y nos encontramos con esa persona, que está buscando lo mismo que nosotros, alguien que lo ame. Dos personas que nos encontramos buscando en el otro algo que el otro no tiene. ¿Se imaginan? Y así hemos sido lastimados, defraudados, dolidos. Hemos llegado al Señor con el corazón hecho bolsa, porque nos cansamos de buscar a alguien que nos ame y no podemos dar, hermanos, lo que no tenemos. Pero cuando llegamos a Cristo, encontramos el amor perfecto. Y no solo que encontramos el amor perfecto, sino que nos dice, andá y amá. Nos cambia. Ya no estamos buscando a alguien que nos ame, porque lo tenemos a Él. Porque lo tenemos a Él. Y nuestra mayor preocupación, nuestra mayor placer es compartir ese amor con el otro. Porque podemos servir al Señor, podemos hacer un montón de cosas. 1 Corintios 13 da una lista de cosas que podemos hacer sin amor. Y a mí me impactó el final cuando dice, puedo dar mi vida por otro. Pero sin amor no sirve de nada. O sea que no nos dejemos llevar por el esfuerzo, por lo que podamos hacer, por los kilómetros que podamos hacer para ir a una iglesia o para predicar o para compartir. Si no hay amor de Dios, si no está el amor perfecto, un día nos vamos a cansar, un día nos vamos a aburrir. Y un día vamos a decir, no lo hago más. Me cansé. Un día nos vamos a ir de la iglesia, porque en esta iglesia no hay amor. Claro, pero nosotros somos parte de esa iglesia. Si yo digo que en la iglesia no hay amor, estoy diciendo que en mi vida no hay amor. Pues yo soy parte de la iglesia. Y así hemos visto, lamentablemente, personas con hermosos ministerios que bajaron los brazos, que dejaron de servir, que se fueron, que no están más. Y algunos hasta perdieron su vida en Dios. Porque el enemigo dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Amén? Examinemos nuestro corazón. Si hay palabra de Dios, si está el Espíritu Santo guiando en nuestras vidas y si verdaderamente el amor de Dios está en cada uno de nosotros. Amén. El apóstol Pablo decía, no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino en el sentir de Cristo Jesús, quien siendo Dios no tomó ese hecho como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo hombre como hombre siervo y fue a la peor muerte, a la peor muerte. Hoy todos queremos ser apóstoles, profetas, maestros. Ahí viene el ungido, ahí viene la ungida. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El amor de Dios manifestado en un hecho concreto. El amor de Dios no es palabra, ¿sí? No es una linda canción, el amor de Dios se manifiesta con un hecho concreto y es dar nuestra vida por otros, dedicar tiempo para que otros conozcan lo que nosotros conocimos. ¿Amén? Es el Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Amén? Lo tercero, lo cuarto, es ser testigos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis
ser mis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio. ¿Sí? Alguien que vio algo, alguien que experimentó algo. Los discípulos predicaban el Evangelio, los metían presos, los mataban a palo, venían los gobernantes y decían, ustedes dejen de predicar. Y ellos decían, seguían predicando. No podemos dejar de compartir lo que hemos visto y oído. Hermanos, no podemos dejar de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No podemos dejar de compartir. Tenemos que ser testigos de eso que nos conmovió, que nos salvó y que hoy podemos decir a otro que es verdad. Que no es cuento, que es verdad. El poder de Dios que transforma las vidas es tan real como la persona que está al lado tuyo y que la puede mirar a la cara. Si no fuera así, muchos de nosotros no estaríamos en este lugar. No alcanza con que el Señor lo haya hecho en mi vida o en tu vida. Lo tiene que hacer en alguien más. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Hay un viejo corito, no sé si se acuerdan, dice, soy testigo del poder de Dios. Sí. Lo cantamos en las campañas, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Y por último, no te desanimes. No te desanimes. Pero la gente está dura, no te desanimes. Pero no me quieren oír, no te desanimes. Para usted es fácil hablar de evangelización, usted no sabe el lío que tengo en mi casa, no te desanimes. A Jesús también lo dejaron de lado. Muchos lo seguían, pero cuando las papas quemaron estaba solo en la cruz, con su madre y un discípulo. Las multitudes no lo siguieron a la cruz. Las multitudes no trataron de bajarlo de la cruz por lo bien que Él les había hecho. Lo dejaron solo. Y a pesar de eso, Él pidió perdón por aquellos que lo lastimaban. No te desanimes. La parábola maravillosa del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. La conocemos. Y la semilla cayó en diferentes tipos de tierra. En una, cayó al costado del camino, vinieron las aves, se la comieron. Otra cayó, empezó a echar raíces, pero que había piedras, durezas. Como ves ahí en nuestro corazón. Piedras, entonces se murió la planta. Otra que empezó bien, pero alrededor tenía cardos y espinos que la terminaron ahogando. Ojo, ¿quién te está influenciando? ¿Quién me está influenciando? Tengamos cuidado con eso. Pero dice que una parte cayó en buena tierra y dio fruto abundante. ¿Qué habrá visto el sembrador? ¿Habrá ido a su casa así? ¿Vos sabés que hubo algunas semillas que cayeron al lado del camino? Y otras, no me di cuenta, y se cayeron entre medio de los yuyos ahí, no sé. No. El sembrador estaba feliz porque hubo una parte que cayó en buena tierra. Y a veces nosotros somos muy negativos en nuestra forma de mirar. Usted no escuchó, acá seguramente eso que voy a contar no pasa. Cuando empezamos, Señor, gracias te damos, Señor, te pedimos por lo que no han venido. Y por eso somos 4 o 5 que estamos ahí mirando. Yo no importa. ¿Cuándo le vamos a dar gracias por lo que vinieron? ¿Cómo estuvo el culto? Sí, estuvo bueno, pero faltó mucha gente. ¿Cuánto había? 6, 7. No le damos gracias a Dios por los 6, 7. Nos vamos a casa pensando en los que no vinieron. Hermano, la semilla buena es de buena calidad, porque es la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestra forma de mirar y de ver. ¿Podemos hacer algo nosotros en San Vicente todavía? Sí. Pastor, yo tengo como 80. ¿Y? Dice, aún en la vejez fructificará. ¿Algún problema? No, yo soy joven, tengo tiempo todavía, no sabe cuánto tiempo tengo.
Hoy es el tiempo. Este es el momento para compartir el mensaje. Porque si no vamos a tener una vida muy triste. Porque no vamos a estar haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. No vamos a estar haciendo. No vamos a estar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Como decíamos hace un rato, vamos a terminar hasta defraudando nuestra propia identidad. Dios te llamó para compartir el mensaje, para predicar donde sea, predicar donde sea. Dios te llamó a ser una persona sociable y que puedas hablar con otro y traer peticiones al templo para orar. Hacelo. Dios te llamó a enseñar la palabra, más que nunca enseñemos la palabra. Dios te llamó a predicar donde sea, a tiempo y fuera de tiempo, porque hay necesidad de que la palabra de Dios corra como río. Hay mucha necesidad de palabra, hay mucho show en medio nuestro. Hay mucho show, hay mucha cosa que no es solamente emocionalismo. Y si bien Dios obra en nuestras emociones, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Y Dios tiene que obrar en lo profundo de nuestro ser. Porque ¿de qué sirve que me vaya de un culto contento porque sentí algo, una chiripiorca, y el lunes no puedo ni caminar y sea un cristiano derrotado? O me junte con la gente que está rezongando por el precio de la papa y no tengo una palabra de bendición. Hermano, Dios es veraz. Él cumple su palabra. Y su palabra está cerca. Su palabra está cerca. Cerca de ti, dice. En tu boca y en tu corazón. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. Quiere obrar poderosamente. ¿Cuántos podemos hoy decir, Señor, quiero ser un testigo de tu poder? Usted sabe que le voy a pedir a los chicos que vayan preparando, Manolito. Usted sabe que cuando nosotros comenzamos el ministerio aquí en San Vicente, una vez me encontré con un matrimonio y lo llevé hasta la casa porque él era ciego, ella todavía no, después quedó ciega. Y resulta que íbamos charlando de las reuniones que teníamos en Solano, de las vigilias, de cómo el Espíritu Santo se movía en medio de los cultos. Y llegué a casa y digo, ¿sabes que me encontré con fulano y fulana? Y nos acordábamos de esos tiempos donde hacíamos vigilia, donde la vigilia estaba pactada hasta las 6 y después empezamos a orar entre todos y seguíamos orando y Dios nos bendecía. Y me acuerdo que con mucho amor de Dios me decía Elena, ¿y ahora qué? Si Dios no cambió. A veces hay palabras que nos tienen que sacudir y decir, a ver, ¿de dónde mamamos nosotros? ¿Qué fue lo que transformó nuestra vida? ¿Cómo fue ese encuentro que tuvimos con Jesús? Se tiene que repetir. Hay una pregunta que hago en uno de los... ¿Quién liberó o a quién usó Dios para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto? ¿Alguien sabe a quién? No. A Moisés. ¿A quién más? A Aarón. ¿A quién más? ¿Nos falta alguien? Josué. ¿Nos falta alguien? Josué. La zarza.